Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmak de la serie Biel Síndrome. Este es un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Todos se sentaron a comer y continuaron hablando hasta las 10 de la noche. Luego el personal se fue. Nan envió a su propia gente a llevar al padre de Mag a casa, pero el padre de Mag prefirió irse solo a casa. Nan y Mag se acercaron para enviar al padre de Mag al auto. Mañana en la noche papá tiene que ir a la fiesta de un cliente. ¿Vendrás con papá? Quiero que conozcas a algunas personas, dijo el padre de Mag al recordar. ¿Tú vas a ir? Mag le preguntó a Nan, porque en estos días Nan ayuda con el trabajo del padre de Mag. No, ya fui con tu padre. Es bueno aprender de antemano. Después de graduarte, debes volver para heredar el negocio de tu padre. Ve a aprender por tu cuenta, dijo Nan. ¿No pueden hacerme compañía? Además, solía ayudar con el trabajo de papá. Deberías saberlo mejor que yo, dijo Mag. Ayudé en la fábrica, no fui a ayudar a contactar a los clientes ni los documentos, respondió Nan. Mag estaba un poco en silencio. No soy bueno en los eventos sociales, debes saberlo. Ve con tu padre, te llevaré a ti y a tu papá a la fiesta, y esperaré a que regreses, ¿de acuerdo? Pero yo no entraré, dijo Nan, porque realmente no era bueno en un trabajo social como este. Mag frunció el ceño levemente, porque en su corazón quería que Nan lo acompañara. Si aún no estás listo, está bien, dijo el padre de Mag con simpatía. Puedo ir con mi padre. Estoy indeciso porque tengo miedo de hacer algo mal. Papá lo sabe. Aún no me he graduado, dijo Mag. Mag sabía que antes era alborotado y acompañaba a su padre solo porque iba a coquetear con hijas de los empresarios. Solo quería demostrar que tenía una cara respetable. Pero cuando Mag pensó en ello, se sintió avergonzado de tener que ir a trabajar sin haber hecho nada, especialmente la universidad. Ya sea que termines o no el estudio, no me importa. Trabajas duro, administras el trabajo y aprendiste bien. Eres responsable de ti mismo y de los demás. Si te gradúas tarde o temprano, no hay problema, dijo el padre de Mag. Entiendo que en el pasado el padre de Mag quería que su hijo terminara la universidad y obtuviera una maestría para poder mostrarlo con orgullo a los demás. Pero la experiencia pasada y conocer a Nan lo han hecho preguntarse en qué nivel se graduará. No importa ser buena persona, basta con ser diligente e indomable ante la adversidad. Gracias, papá. Entonces mañana puedo ir a la fiesta con papá, dijo Mag. Su padre sonríe levemente antes de concertar una cita con Nan, porque Nan se ha ofrecido a recogerlos y entregarlos, por lo que su padre se sube al auto para conducir a casa. Nan y Mag ayudan a los demás a limpiar. ¿Quieres ir? Preguntó Nan, y Mag asintió de inmediato. Me acabo de despertar, todavía no tengo sueño. Vamos a dar un paseo por el estadio, dijo Mag, antes de ayudar a todos a terminar de limpiar. Luego fueron al hipódromo con su amante. Nan llevó a Mag a la oficina. Mag se acercó a la mesa de Nan. ¿Qué pasó? Nan preguntó, cuando Mag lo seguía mirando de derecha a izquierda. ¿Dónde están los archivos de ingresos y gastos de los últimos 3 meses? Mag dijo, levantando una ceja. ¿Por qué lo quieres ver? Nan preguntó, pero sabía muy bien por qué Mag quería verlo, así que le preguntó a ver si coincidía con lo que estaba pensando. Quiero comprobarlo, Mag dijo, porque antes Nan solía enfrentar problemas de ingresos negativos, pero se negó a dejar que Mag lo supiera, hasta que el propio Mag fue a ver el documento y se enteró. Esto hizo que Mag se sintiera herido, porque Nan se negaba a decir nada. Este costo aumentó cuando Nan tuvo que enviar a Mag a estudiar. Nan nunca fue con el padre de su amante, porque él ya lo dijo, él se hará cargo de Mag, razón por la cual tuvo que usar sus ahorros. ¿Miedo de que el estadio vuelva a perder hasta que se vuelva negativo?, preguntó Nan con una sonrisa. Antes de abrir el cajón, yo tener el archivo de ingresos y gastos, y se lo digo a Mag. Sí, me temo que te vas a quedar callado, y no me dirás nada de nuevo, dijo Mag.
Nan empezó a reírse. Max se sentó en la silla de la oficina de Nan. Inmediatamente abrió el documento. Tengo un proyecto para abrir un puesto de autos usados. Nan decidió contárselo a Mag. Mag inmediatamente levantó la vista. ¿Dónde lo vas a abrir? Mag preguntó con curiosidad. Justo en la entrada del estadio. Es en la entrada del callejón, así que fui a comprar uno. El próximo mes voy a hacer la oficina y el garage para comprar autos, dijo Nan. Nan miró pensativo la cara de Nan. No es solo porque tengo que ganar dinero para enviarte a la universidad. ¿Quieres que haga negocio simplemente abriendo la pista de carreras? Si hay una oportunidad de expansión, ¿no es eso bueno?, dijo Nan, porque sabe lo que Mag estaba pensando. Es por Mag que necesita ganar más dinero. ¿No estás cansado, verdad? ¿Estás bien?, Mag preguntó, solo para estar seguro. He estudiado el mercado, ya he consultado con la gente de Gia Day y Gia Nail. Todos apoyan esto, no tienes que preocuparte. Haz tu parte bien, eso es suficiente, dijo Nan en tono serio. Max se mordió el labio antes de levantarse y caminar hacia Nan. Se inclinó para besarlo y se alejó. Nan estaba un poco atónito porque no creía que Max se levantara para besarlo. Max volvió inmediatamente a su asiento original. Espera, ¿qué? ¿Te acercaste para besarme y volviste? No dijiste una palabra. Estoy atónito. Nan fingió decirle a su amante y sonrió ante la mirada tímida de Mag en su rostro, como si estuviera a punto de contener su vergüenza. ¿Qué te pasa? Yo solo quiero agradecerte. Es solo para alentarte, respondió Mag sin mirar el rostro de su amante, mirando solo los documentos sobre la mesa. Nan empezó a reírse. Eres bueno bromeando, no me provoques, o te daré una palmada en la parte de atrás. Nan fingió decir eso. Man fingió no saber y continuó leyendo el documento. Nan luego se separó para inspeccionar el hipódromo. Max se sentó a revisar los documentos y se sintió aliviado porque hace 3 meses el rendimiento es relativamente bueno. No fue tan negativo como le preocupaba. Después de revisar la cuenta, Max se fue a encontrar a Nan en el hipódromo. No necesita preguntar mucho. Los subordinados de Nan están dispuestos a hacerle saber dónde estaba Nan. Mac fue a donde le habían dicho. Cuando llegó al borde del estadio, vio a 2 mujeres jóvenes sentadas, hablando con Nan. Oh, mi esposa está aquí. Hablaré contigo más tarde, dijo Nan con una sonrisa y una ceja levantada hacia Mac. De hecho, Mac estaba bastante celoso, pero no quería presumir ni ser objeto de burlas, por lo que tuvo que mantener la cara inmóvil. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mac. Bye bye. Cuídense mucho.